Bienvenido espíritu curioso y amante de la historia a Epic Saga Master. Este es el espacio donde desenterramos los misterios del pasado. Hoy nos sumergiremos en otro capítulo fascinante. Considerado como uno de los mayores episodios de violencia en la historia de la República Dominicana, surge la interrogante sobre los motivos detrás de la orden dada por el dictador Rafael Trujillo para exterminar a la población haitiana. A lo largo de décadas, han circulado diversos mitos en torno a esta masacre, siendo el racismo atribuido como la principal motivación, sugiriendo que Trujillo nutría un profundo odio hacia los haitianos y por ello ordenó su exterminio. Esta narrativa, aunque común, apenas raspa la superficie de una verdad mucho más compleja y profunda. Existen antecedentes poco conocidos que contextualizan estos trágicos sucesos. Déjame narrarte los hechos. Después de las guerras entre 1844 y 1855, una vasta área en la frontera dominico-haitiana quedó en estado de abandono, convirtiéndose gradualmente en un asentamiento donde haitianos que habían entrado de manera paulatina y campesinos dominicanos dieron origen a una población binacional. Sin embargo, la delimitación fronteriza se mantuvo ambigua debido a desacuerdos diplomáticos persistentes entre los gobiernos de ambos países. A pesar de los esfuerzos por resolver la cuestión de los límites fronterizos en el siglo XIX, no se llegó a un acuerdo definitivo con Haití. Entre 1874 y 1929 los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un tratado fronterizo orientado a esclarecer los límites, pero las constantes desavenencias diplomáticas impidieron su cristalización. Mientras se discutían los límites fronterizos, se incrementaba la población que allí residía. En 1929, durante el gobierno de Horacio Vázquez, se logró un tratado que cedía a Haití alrededor del 8% del territorio dominicano. No obstante, a pesar de estas concesiones formales, no se lograron avances en la resolución de la problemática existente. Trujillo, en 1933, retomó el tema de los límites fronterizos según el Tratado de 1929, cediendo más tierras a Haití. Trujillo cedió un total de 660.000 tareas, las cuales pertenecían a la parte dominicana, y lo hizo con la finalidad de estrechar los lazos de amistad entre los dos países y fomentar el espíritu de conciliación. Sin embargo, a pesar de estos acuerdos, persistía una importante presencia haitiana en territorio dominicano, especialmente en zonas fronterizas. En aquellos años, en el noroeste cerca de la frontera, la vida dominicana era prácticamente ajena a la región. El territorio en cuestión se asemejaba mucho a una extensión de Haití, ya que la moneda haitiana se utilizaba sin restricciones hasta el pueblo de Mao y era aceptada por los comerciantes en Santiago, en el Cibao. En el sur, esta moneda circulaba hasta Azua, lo que implicaba un comercio que se desenvolvía como si la zona fuera parte de Haití, bajo sus leyes. Existían áreas donde la población no reconocía la soberanía de la República Dominicana y no estaba sujeta a sus normativas. Trujillo había enviado 3 advertencias a estos haitianos, instándoles a permanecer en su lado de la frontera, ya que estaba claro que estaban implementando una estrategia similar a la de hace un siglo, cuando colonizaron gradualmente el territorio, terminando con la dominación férrea durante 22 años que sufrieron los criollos de la parte oriental de la isla, que luego de la independencia se denominaría República Dominicana. El creol se escuchaba cada vez más, la moneda haitiana circulaba ampliamente, y la proporción de haitianos superaba a la de dominicanos, convirtiendo efectivamente la región en una especie de mini Haití. Era evidente que se estaba gestando una situación en la que los haitianos podrían reclamar aquel territorio como suyo, de manera similar a como lo habían hecho en el pasado. La creciente presencia de haitianos en territorio dominicano suscitó preocupaciones sobre la soberanía y la integridad territorial del país. Trujillo, en un discurso en Dajabón en octubre de 1937, ordenó el exterminio de los haitianos, atribuyendo la masacre a supuestas provocaciones y ocupaciones ilegales de tierras dominicanas por parte de haitianos. Sin embargo,
Las acciones letales contra haitianos por tropas bajo la dirección de Trujillo empezaron antes de dicho discurso, el 28 de septiembre, al sur de la común de Dajabón, aunque se ejecutó con mayor intensidad a partir del 2 de octubre en las demás comunes de la provincia de Montecristi. Otras poblaciones afectadas por el exterminio fueron las de La Vega, Bonao, Puerto Plata y Samaná, áreas recién visitadas por Trujillo y en las cuales también recibió quejas de los robos. Se paralizó, el 8 de octubre, a raíz de la visita del ministro haitiano Ebremon Carría al presidente Trujillo. Este oscuro episodio de la historia dominicana también se conoce como la masacre del Perejil. El nombre se atribuye a que, para identificar a los civiles haitianos entre la población dominicana negra y mulata de la zona, la policía de Trujillo exigía a sus potenciales víctimas pronunciar en español el nombre de la planta del perejil. Pues en la lengua creola hablada por los haitianos la pronunciación de la R es muy distintiva. Las acciones violentas contra los haitianos, ejecutadas por tropas bajo la dirección de Trujillo, resultaron en miles de muertes, aunque las estimaciones exactas varían. Algunos libros de reciente publicación sitúan el número de muertos en 12.000 a 15.000. Sin embargo, otros historiadores sugieren que la cifra correcta oscila entre 4.000 y 6.000 haitianos que perdieron la vida en todas las partes del país. Solo se salvaron aquellos que lograron cruzar la frontera antes o los que fueron protegidos por los empresarios que no querían perder su mano de obra. El genocidio provocó un escándalo internacional y despertó la desaprobación en América Latina y los Estados Unidos. Las noticias de la masacre fueron ocultadas por Trujillo ante el pueblo dominicano, aunque sí hizo mención de haber solucionado el llamado problema haitiano. El propio gobierno de Haití se abstuvo de protestar, en tanto la mortandad afectó a un segmento de emigrantes muy pobre y sin poder político, por lo cual la élite política haitiana no mostró indignación alguna por lo sucedido. Aún así, el presidente de Haití, Estenio Vincent, formuló una reclamación ante la República Dominicana exigiendo el pago de $750.000 estadounidenses como indemnización. Este reclamo fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos regido por Franklin Delano Roosevelt, ansioso de evitar pleitos fronterizos entre dos países del Mar Caribe. No obstante, el dictador Trujillo logró reducir la indemnización a $525.000, pero gran parte de esa indemnización nunca llegó a los sobrevivientes que lograron alcanzar Haití, sino que fue robada por la propia burocracia haitiana. A pesar de la gravedad de estos sucesos, Trujillo intentó presentar la masacre como un conflicto territorial entre campesinos dominicanos y haitianos, minimizando así su carácter genocida. Años después, el gobierno dominicano implementó medidas para dominicanizar la frontera, repoblando la zona con familias dominicanas y creando colonias agrícolas. El exterminio de haitianos no solo dejó secuelas en la estructura familiar de la comunidad fronteriza, sino que también generó una larga desavenencia entre ambos países. En lugar de ser entendido como un conflicto basado en el odio, esta situación fue catalogada internacionalmente como un conflicto fronterizo por territorio. Es importante comprender la historia en su totalidad antes de emitir juicios sobre eventos pasados, reconociendo que la búsqueda de soluciones a situaciones complejas debería haber seguido caminos alternativos. En este video, es crucial destacar que su objetivo no es excusar la masacre, sino desmitificar ciertas creencias erróneas acerca de este evento histórico y revelar lo que muchos evitan mencionar sobre los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y compartir tus comentarios sobre este oscuro capítulo de la historia. Hasta la próxima.